nos toca estudiar este día es el tema que se llama transgresión, pecado e iniquidad. Vamos a aprender un poco de esas tres palabras para saber qué significan y aparte de eso también cuál es el efecto que ellas tienen en la vida del ser humano y cómo se deben romper, ¿verdad? Entonces, Éxodo capítulo 34, vamos a ver, y versículo número 7, dice la palabra del Señor: voy a leerle la Biblia de las Américas. Dice: el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Tremenda esa traducción, ¿verdad? Fíjense, hermano, que todo comienza o todo pasa por entender primeramente que Dios le dio la oportunidad al ser humano de ser creado en perfección. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta que Adán fue creado perfecto, un ser perfecto. Él no tenía pecado en su genética humana, no tenía pecado, no tenía iniquidad, no tenía transgresión. Al hombre cuando lo crean, lo ponen en el huerto y dice la Biblia que él no podía comer del árbol del bien y del mal. Fíjese qué interesante es. Muchas veces usted se ha preguntado o ha oído que la gente pregunta que cuál fue el fruto que el hombre comió. Lo representan unos como una manzana, otros de otra manera, pero en realidad lo que estaba diciendo ahí es que el hombre debía dejarle a Dios el hecho de establecer qué era lo malo y lo bueno, porque el árbol de la ciencia del bien y del mal tenía como propósito, cuando la serpiente le dice a Eva: Dios sabe que si comes serás como él. Lo que tenía por objetivo es que el hombre comenzara, él, en su criterio, en su mente, empezara a considerar qué era lo bueno y qué era lo malo. Por eso la Biblia dice que el hombre a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Entonces el hombre dejó de depender de Dios. Por eso es que, mire, aún en el Evangelio nosotros nos damos cuenta que hay un grave problema, porque la gente, aún en el Evangelio, quiere según su criterio. Yo pienso, dice la gente, que no tiene nada de malo eso, hablando de cualquier tema X. Yo pienso que no tiene nada de malo. Sí, pero a usted, ¿qué le han preguntado a usted si no es usted quien decide si tiene algo de malo o no, sino Dios? Amén. Entonces, el criterio humano de lo bueno y lo malo era lo que Dios quería evitar. Dios quería que el hombre dependiera de él para saber qué era lo bueno y qué era lo malo. Porque fíjense que la Biblia, hermano, establece muchas cosas que el hombre de ahora le llama buenas. Le voy a poner un ejemplo. El humano, el ser humano ahora dice: es que el amor es bueno, no importa de dónde venga, el amor es bueno, dice la gente. ¿Y qué tiene de malo el amor? Pues depende de quién venga. Porque el amor, si estamos hablando de lo que Dios estableció, qué bueno, pero hay que separar una cosa. Cuando, por ejemplo, los movimientos que apoyan, ¿verdad?, a esta ideología de género, el movimiento LGBTI, ellos consideran que amarse entre un hombre y otro hombre es bueno, porque el amor es bueno. Pero ¿quién lo dice? Lo dicen ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia eso lo reprueba. Se recuerda que leímos
en el estudio pasado que Dios los entregó a una mente reprobada. Y ahí empieza a hablar del homosexualismo, que dice que se echa hombre con hombre. Entonces, qué tremendo. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo puedo decir que está bueno, pero ¿y de qué sirve que yo diga que está bueno si la Biblia dice que está mal? Entonces, lo que Dios quería es que el hombre dependiera de Él y que el hombre aceptara lo que Dios establecía como bueno y como malo. No que el hombre decidiera, porque por decidir estamos como estamos. Fíjense qué impresionante, hermano, que aún dentro de la misma iglesia tenemos opiniones encontradas en cuanto a diferentes cosas. ¿Por qué cree usted? Porque usamos nuestro criterio y no la palabra para definir las cosas. Porque hay mucha gente, hermano, que puede tener 200 años de estar en el Señor, pero sigue usando su criterio. ¿Qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Y digo yo, hermano, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Porque esa debe ser nuestro centro. O sea, es como cuando usted va a aconsejar. Usted no puede dar un consejo a otra persona basado en lo que usted cree, en lo que usted piensa o en lo que usted siente. Usted tiene que dar un consejo bíblico. Porque si no, ese consejo no va a servir, no tiene respaldo, no tiene fundamento. Pero si el consejo que usted dio sale de la Escritura, usted, hermano, está sabedor que eso va a funcionar. Entonces, lo que Dios quería es que el hombre siguiera dependiendo de Dios. Pero cuando la serpiente le dice a Eva, serás como Dios, ella vio como ¿qué le puedo decir yo? La lucita esa, ¿verdad? De independizarse. Mire qué tremendo es esto, que podemos ser cristianos y ser independientes. Porque cuando usted hace cosas sin preguntarle a Dios, es independiente. Cuando usted hace lo que piensa y no lo que Dios dice, es independiente. Cuando no lo toma en cuenta, es independiente. Entonces, el deseo del hombre siempre ha sido independizarse. Si usted se da cuenta, el ser humano nace con esa semillita de querer independizarse de todo. Por eso siempre los jovencitos están como con aquello de que tienen aquel sentido de un día independizarse de sus padres, que fue lo que le pasó al hijo pródigo, que dijo un día, cuando ya tenía recursos, no se fue antes porque no tenía recursos, no se podía ir, pero cuando le dieron la herencia, dice que se fue lejos. Lo que no quería era que su papá tuviera injerencia sobre él. Igual vive el ser humano. Yo siempre he creído que hay muchos que hoy se autodenominan ateos, que en realidad no es que no crean en un Dios, sino que les conviene llamarse ateos para no reconocer que hay un Dios a quien tienen que darle cuentas. Porque si ellos aceptaran que hay un Dios, tienen que rendirle cuenta por ley. Entonces, el hombre fue puesto en el huerto y no conocía pecado. Solo se le dio la instrucción de no comer de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, creado en perfección, el hombre debía mantener la perfección. Significa, hermano, que todo lo que Dios nos da, nos toca mantenerlo. Porque Dios pone cosas en nuestra mano que va a depender de nosotros mantenerlas o perderlas. Por ejemplo, la Biblia no dice cuántos años iba a vivir Adán. No dice cuánto tiempo iban a ser los días de Adán. Lo más seguro es que Adán iba a vivir muchísimos años, si no es que eternamente, en el huerto. Pero cuando falla, comienza una cuenta regresiva. Perdió lo que Dios le había dado. Perdió el huerto, perdió la presencia, perdió la eternidad que había en él. Comenzó la enfermedad, la decadencia, la vejez, todas esas cosas que no existían en él llegaron por causa de la desobediencia. Entonces, ¿por qué yo necesito entender estos temas?
Porque yo debo comprender que el pecado, la transgresión y la iniquidad me roban lo que Dios me da. Me quitan la posibilidad de una vida abundante. Miren, yo quiero que usted note lo siguiente. La vida abundante o la vida próspera tiene que ver con dos cosas. La primera, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por sus méritos en la cruz del Calvario alcanzó para nosotros bendición. Pero la segunda, con nuestra obediencia. Una persona desobediente a Dios no puede ser próspera. Aunque luche, aunque trate, puede tener dinero, pero el dinero no es prosperidad. Acuérdense que prosperidad es más que dinero. La definición exacta de prosperidad, para mí, bíblicamente hablando, es que una persona desarrolle su propósito aquí en la tierra. Porque alguien puede tener mucho dinero, pero no saber qué propósito tiene aquí en la tierra. Vivir vacío, solo tener X o Y cosas. Entonces la vida abundante tiene que ver con la obediencia. Y también una vida de derrota tiene que ver con la desobediencia, pecado, transgresión, iniquidad. Entonces, en el momento que Eva desobedeció, comió del árbol y se lo dio a Adán, ahí se comete el primer pecado humanamente hablando. O sea, ¿por qué le aclaro humanamente? Porque ya había existido, ya va a entender usted que ya maldad ya existía, iniquidad ya existía antes de que el hombre fuera creado. Entonces, pero humanamente hablando, por Adán entró el pecado. Entonces, esa puerta que Adán abre permite que entre el pecado y entra todo lo que usted conoce: muerte, enfermedad, pobreza, miseria, dolor, tristeza, miedo. Todo eso entró por esa puerta. La primera vez que se conoce o se escucha en la Biblia la palabra miedo fue justamente después que Adán pecó. Dice la Biblia: tuve miedo. El hombre no conocía el miedo, porque el hombre que está lleno de Dios no teme. El temor es la ausencia de fe. Ahora, mírenme qué interesante acá. Vaya tomando nota de esto. La fe antes de la caída no era necesaria. La fe fue necesaria después de la caída. ¿Por qué? Porque al principio, ¿qué es la fe? A ver, ¿qué es la fe? Dice la Biblia que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Va. Pero antes de la caída, Adán veía a Dios, hablaba con Dios, no tenía enfermedad, no tenía problemas, no necesitaba fe. La fe fue necesaria una vez que el hombre salió del huerto, porque entonces ya no veía a Dios. Tenía que comunicarse con Dios a través de altares. Antes no habían altares. Tenían que haber sacrificios. Antes no habían sacrificios. Entonces, después de la caída, el hombre necesita fe para creer que Dios existe, porque no le podía ver. Entonces, eso permite, esa puerta que Adán abrió trajo toda la maldad a la tierra. Trajo maldiciones, trajo muerte, trajo dolor, trajo miedo, trajo enfermedad, trajo de todo lo que usted se puede imaginar. Que hoy el hombre dice, el hombre sin Cristo dice: si Dios existiera, no existiera todo esto. Eso no es cierto. Entonces, la Biblia dice que
Por un hombre entró la muerte, por el primer Adán, y por otro hombre la salvación, el postrer Adán, que es Cristo, ¿verdad? Gracias al sacrificio de Cristo nosotros alcanzamos salvación a pesar del pecado, porque Cristo pagó el precio, porque Cristo vino no para tapar el pecado. Fíjese que cuando usted entiende lo que son los sacrificios del antiguo pacto, usted puede entender el sacrificio de Jesús. En el antiguo pacto el pecado se cubría con las cenizas del animal que se sacrificaba. Esas cenizas cubrían temporalmente el pecado. Por eso esas cenizas no podían darle al hombre salvación ni vida eterna, solo era un paliativo. Por eso cuando Juan el Bautista habla de Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita, ya no cubre, quita el pecado del mundo. Porque el sacrificio de Cristo no cubrió el pecado, sino que lo quitó, lo apartó del medio a aquel que lo ha recibido, no a toda la humanidad. Está disponible para todos, pero el que no lo recibe sigue estando en pecado. Solo el que le abre su corazón a Jesús. Entonces, ¿qué significa o a qué se refiere la Biblia cuando habla de pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Es algo que llevamos dentro? ¿Qué es? ¿O son acciones? ¿Qué es? La palabra pecado, la palabra griega para pecado, es la palabra hamartia, con J. J-A-M-A-R-T-I-A, que literalmente significa errar el blanco. Como que usted esté apuntándole a un blanco y no le pegue, erró, disparó para otro lado. También significa esquivar un límite o perder la marca. Entonces, el pecado, fíjese qué interesante esto, el pecado es el arma que utiliza la muerte. La muerte no tuviera, o la muerte solo tiene poder sobre aquel que está bajo el dominio del pecado. Pero miren qué interesante esto, dice: el poder que el pecado tiene sobre el hombre solo lo ejerce por medio de la ley. Miren, cuando no había ley, no había pecado. ¿En qué sentido? Porque nadie sabía. La ley expresa, saca a luz y hace nacer el pecado. ¿Por qué? Es como el niño nace y hasta que usted le dice: no hagas eso. Por ejemplo, no toques el tomacorriente. Hay una orden, una instrucción. Esa es una ley. Antes de que usted le dijera eso, si el niño tocaba el tomacorriente, no había problema. Pero una vez usted se lo dijo, hay desobediencia, hay pecado. Porque el niño ahora ya sabe que no lo debe hacer y aún así lo hace. Entonces, antes de la ley, el pecado era como que no tenía poder sobre mí. Pero como la ley apareció, ahora ya no había salida por la ley. Entonces, con lo que podemos decir entonces, que la ley nos somete al pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte. Por eso, hermanos, que el trabajo de la ley nunca fue salvar. La ley no salva, no puede salvar, porque nadie puede cumplirla. Es decir, mire, cuando hablamos de la ley, la gente se imagina los 10 mandamientos, pero son 613 mandamientos los que hay en toda la Escritura.
No solo son los 10 mandamientos. Pero si eso fuera, póngale que montón, está bien. Pero Cristo dijo una cosa, bueno, la ley se resume en esto: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. Vaya, supongamos, hermano, que usted no se sabe los 600 y pico mandamientos, pero se sabe ese, pero ni ese puede cumplir. No lo puede cumplir. Le voy a explicar por qué. Porque, mire, ese verso es esto. Cuando la Biblia dice en uno de los mandamientos, no robarás, y Cristo dice que esa ley se resume en amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, lo que está diciendo es: si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. No adulterarás. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a quitar la mujer. Y así todo lo resume en eso, en amar a Dios, al prójimo como a usted mismo. Pero el grave problema es que la mayoría de nosotros eso no lo cumplimos a cabalidad como debería de ser, en toda su expresión, hermano. Si hay una ley, por ejemplo, hermano, hay muchas veces que a mí me dicen, mire pastor, dice la Biblia, tal vez no me lo han dicho así, que dice la Biblia, porque ni ellos mismos lo logran encontrar, pero hay quienes me dicen a mí que hay que cumplir con la ley. Por ejemplo, el sábado, me dicen algunos. Otros me dicen que no hay que comer cerdo, ni camarones, ni nada de eso. Entonces yo les digo, vaya, está bien, usted dice eso, entonces usted está queriendo cumplir la ley. Perfecto, entonces cúmplala toda. Porque la Biblia dice que el que transgrede un mandamiento ha quebrantado toda la ley. Entonces nada me sirvió cumplir 612 si el último no lo cumplí. Entonces yo le digo a esa gente, venga hermano, présteme su camisa, présteme. Le volteo la viñeta y mire, aquí dice que su camisa es 60% poliéster y 40% algodón, y la ley dice que usted no puede usar ropa con hilos mezclados. Vaya, cámbiesela porque está en pecado. Si eso fuera lo que nos tocara hacer, y así otro montón de cosas, tendría yo que ir a decirle a los agricultores, ¿y usted por qué siembra maíz y frijol? Si la Biblia dice que no mezcle las siembras en sus cultivos. Un montón de cosas que dice la Biblia que no debemos de hacer. Entonces, vuelvo y repito, la ley no tenía como objetivo salvar. La ley tiene como objetivo preservar, bendecir. Porque si usted guarda la ley, usted es bendecido. Usted se evita problemas. Si no mata, nunca va a ir preso. Si no roba, no va a ir preso. El bendecido es usted. Pero la salvación siempre ha sido por fe. Porque allá en el tabernáculo de reunión, cuando se hacía el sacrificio, se creía en que por fe ese sacrificio servía para cubrir los pecados del pueblo por un tiempo. Pero eso solo anunciaba un sacrificio que iba a venir. Entonces la ley nunca fue para eso. Ahora, si yo sabiendo lo que debo hacer no lo hago, eso es transgresión. Eso es pecado. Amén. Entonces, por eso el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo que Cristo vino a librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Vamos a ver lo que dice Romanos 8:2. Romanos 8:2.
Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense qué tremendo, me ha librado. O sea que si usted está en Cristo, usted ha sido librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, por lo que necesitamos entonces que Cristo opere en nosotros. Entonces, según la Biblia, sabemos que el pecado se puede manifestar en nuestra vida por medio de tres formas, que son parecidas, son similares, pero que de alguna manera se diferencian. Entonces, y que al mismo tiempo son como graduales o que una forma de descenso. Por eso, usted tiene que entender esto. La tarea del enemigo es llevar al ser humano en una decadencia tal que lo sumerge en esclavitud. Por eso el apóstol Pablo, si usted se acuerda, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Digo la primera vez: todo me es lícito, pero no todo me edifica. Tercera vez dice: todo me es lícito, pero no me dejaré enseñorear de nada. ¿Qué está diciendo él? Sí, me es lícito a lo mejor esto, pero me puede esclavizar, porque el trabajo del enemigo es volverte esclavo de algo. Él sabe que eres libre, él sabe que Cristo te quitó los yugos, él sabe que el Señor te dijo, ¿verdad? Venid a mí los que están cargados, trabajados, yo los haré descansar. Él sabe que el Señor dice: a libertad os ha llamado Cristo. Él sabe eso. Pero ¿por qué entonces hay tanto cristiano esclavizado en un montón de cosas? Porque el trabajo del enemigo es volverte a esclavizar. Entonces, como decía Éxodo 34:7, habla de transgresión, pecado e iniquidad. Transgresión, la palabra transgresión se refiere a quebrantar una ley o un principio de Dios. Ese es transgredir o transgresión. El que transgrede es el que quebrantó una ley. El pecado viene cuando comenzamos a practicar esa transgresión. O sea que alguien puede transgredir, pero no necesariamente pecar. ¿Por qué? Alguien puede haber cometido una falta, transgredió una ley, un principio, por ignorancia, por debilidad, lo que sea, pero se dio cuenta y reparó, se arrepintió, se retractó. Entonces no llegó a practicar el pecado. El problema es que el enemigo sabe que generalmente el que transgrede se queda practicando el pecado, porque le gusta, porque, hermano, el que empieza a jugar con fuego se quema y de repente está tan metido que no se puede salir. Porque, hermano, dígame usted, ¿qué pecado no es atractivo? Para la carne, no para el hombre espiritual, para la carne. No, hombre, hermano, si para la carne es increíble, ¿va? Ahora bien, cuando ya se ha cometido transgresión y se practica el pecado, entonces se corre el riesgo de llegar a la iniquidad, que la palabra iniquidad en su original es una maldad en extremo. Ya no solo asesina, sino que asesina con barbarie. Ya no solo se droga, sino que se droga en extremo. O sea, esa es la palabra iniquidad, de tal manera que la iniquidad rebalsa, y la iniquidad tiene otra característica, que la iniquidad contamina el espíritu del hombre y también se traslada de generación en generación. La iniquidad puede llevar al hombre a la apostasía, a la negación de la fe.
Por eso Hebreos 12, que habla de que corramos la carrera, dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, el pecado es un peso que no nos permite correr la carrera adecuadamente. Ahora, la Biblia enseña que el pecado entró al mundo cuando Adán y Eva desobedecieron. Y el pecado de Adán se extendió a toda la humanidad porque el pecado se transmite genéticamente. Mire qué interesante eso, hermano. En la humanidad sin Cristo. En la humanidad sin Cristo. Ya vamos a ver un poco más eso. Ahora, hay algo que yo le llamo la escalera del pecado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, Santiago, si lo leemos, Santiago capítulo 1 y verso 15, vamos a ver lo que dice. Ahí habla de una escalera del pecado. Entonces dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, me gusta también cuando la Biblia habla del pecado de Acán. El pecado de Acán fue lo que sucedió en los tiempos de Josué cuando entraron a Jericó, ¿se acuerdan ustedes? Y hubo un hombre llamado Acán que dice que él vio, codició, tomó y escondió. Fíjense qué tremendo cómo funciona el pecado. Vio, codició, tomó y escondió, o sea, una cadena. Entonces, en este caso Santiago habla de que la concupiscencia, eso es lo que está dentro. Por eso dice la Biblia que cuando seamos tentados no digamos, ¿verdad?, que el Señor nos tentó, o tampoco vivamos a echarle la culpa al diablo, porque generalmente el problema es la concupiscencia que está en uno. Lo que pasa es que, mire, hermano, hay algo que yo quiero que usted sepa. Fíjese que el diablo no puede meterse en su pensamiento para saber lo que usted está pensando. Eso solo lo puede hacer Dios. Pero el diablo sí puede estudiarnos a través de sus demonios. Dice, vamos a ver qué es lo que a este le gusta. Ah, yo vi que este fulano lo que le gusta es estar hablando con jovencitas. Vale. Esa es la concupiscencia que hay en él. Los deseos. Esa es la concupiscencia. Los deseos. El diablo ve qué deseamos. Entonces, en base a esa concupiscencia, ese deseo, te manda la tentación. Porque, dígame usted una cosa, a ver, vamos a ver aquí. ¿Quiénes aquí nunca han tomado? Levánteme la mano. Nunca han tomado nada. Vayan. Para usted, que alguien le venga a ofrecer un trago, no es tentación. Nunca lo ha probado, no sabe lo que es. Y como usted no está pensando en eso, vale. Pero para aquel que ya ha probado el licor, no quiero decir que no sea tentación en el sentido de que no puede caer, pero no es lo mismo para aquel que sí ya lo probó y que ha estado ahí, pues. ¿Me voy a entender? El enemigo sabe qué cosas a ti te afectan y qué cosas no te afectan. Un ejemplo, él sabe. Por ejemplo, hay gente que el diablo dice, no, a este no lo tienten con eso, porque a ese no lo mueve eso. Pero lo que le mueve es tal cosa, porque, mire, hermano, acuérdese usted de esto, mire, usted tiene que guardar esto, atesorarlo en su corazón, porque esto le va a ayudar a usted a entender muchas cosas. ¿De dónde vienes?, le dijo Dios a Satanás. De rondar la tierra.
Ah, de seguro que ha visto a Job. Y Dios sabía, de seguro ha visto a Job. Sí, le dijo. Varón recto, temeroso de Dios, todo lo demás. Sí. Pero Job no te teme de balde. Lo ha cercado. Oiga, entonces lo tenía examinado. Lo ha cercado. Lo ha prosperado. No se le puede tocar lo que tienes. ¿Qué significa eso, hermano? Que ya lo tenía bien cuadriculado. ¿Usted cree, hermano, que el enemigo no lo conoce a usted? Amén. Que no ve lo que usted hace en lo secreto. Sí, amén. ¿Usted cree que los demonios no saben en qué tambalean? Claro que saben. Porque el mundo espiritual trabaja, hermano, de una manera que usted se quedaría espantado de ver la organización que el mundo espiritual de las tinieblas tiene. Impresionante. Por eso, hermano, usted debe trabajar en su concupiscencia. Por eso usted se debe ministrar los deseos pecaminosos. Por eso es que, mire, hermano, mire, por eso es que cuando en la Biblia se menciona la palabra lepra, no se está refiriendo a una enfermedad. La lepra en la Biblia era el resultado del pecado. Y por eso la lepra no la curaban médicos, sino que la lepra la curaba o la revisaba el sacerdote. Entonces, cuando a alguien le salió una manchita en la piel, dice la Biblia, tenía que ir al sacerdote a que el sacerdote lo viera, lo examinara y le dijera: esto me parece sospechoso, va a estar en cuarentena 40 días. Y lo sacaban, hermano, 40 días, a los 40 días venían. No, pero no es lepra. O sí, es lepra. Solo el sacerdote. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando usted siente deseos, pensamientos, cosas que no son correctas, usted debe buscar ministración. Porque eso habla de que en usted hay concupiscencia que debe ministrarse. Lo que pasa, hermano, que miren, aquí hay dos cosas bien claras. Eso es como cuando alguien va al médico. El famoso chiste ese, ¿verdad? Que llega donde el médico y el médico lo primero que le dice es: desnúdese. No va. ¿Qué es eso, doctor? Porque da pena. Sí. El pastor lo primero que te va a decir es: desnúdese. No físicamente, pues, no me vaya a malinterpretar, va a decir. Sino que sea sincero, ábrase, cuénteme, porque si va a venir a administración, no me venga con mentiras. Dígame qué pasa. Entonces la gente prefiere no ministrarse porque van a decir de mí que yo pienso esto, que tuve un sueño de esto, que yo he deseado esto, que van a decir de mí. Hermano, yo le quiero dejar claro esto, escúchenme acá: ser tentado no es pecado. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Ser tentado no es pecado. La tentación es, hermano, la estrategia del enemigo para que tú y yo caigamos en pecado. Ahora, la concupiscencia es el deseo de tu corazón. Ahí es donde está el problema. El problema está en que muchas veces caemos en tentación, número uno, porque no oramos. Padre, mira, Señor, siento esto. ¿Y por qué no hablamos con Dios? Señor, siento esto. Padre, he estado sintiendo cosas. Mire, hermano, yo he tenido muchas veces personas que me han comentado, me han dicho: pastor, yo he sentido deseos de tomar. Y yo tengo años de no tomar.
En ese momento, hermano, cabe la oración, la ministración, la renuncia, el romper, porque a veces puede suceder que una persona esté luchando con algo que no ha podido vencer porque todavía no ha roto, con cadenas ancestrales, con influencias ancestrales, con herencias de un montón de cosas que se tienen que romper, pero eso no se puede saber hasta que se llega a la administración. Como cuando alguien siente deseos de hacer algo y no sabe por qué. Entonces, la puerta es la concupiscencia. Después de la concupiscencia viene la seducción, después la tentación, luego el pecado y por último la muerte. Fíjense que es bien tremendo eso, hermano, cuando uno en su corazón empieza a sentir cosas y no las cuenta, se las guarda y ni siquiera las habla con Dios. Qué peligroso, hermano. Peligrosísimo, porque eso significa que esa persona está latente de fallar. Porque miren, la administración al alma es la estrategia de Dios para vencer las ataduras de pecado. Ahora, la administración al alma tiene niveles. El primer nivel de la administración al alma es el nivel de la predicación. La Biblia dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ese es un primer nivel, cuando se predica la palabra. Ahí se está ministrando el alma. Pero si ese nivel no me alcanza, está el segundo nivel, el nivel del altar. Por eso, hermanos, el Señor le habló: venga al altar, pase al altar. Un día me dijo alguien a mí, fíjense qué tremendo es que el ser humano, hermano, a veces le quiere buscar objeción a todo. Me dijo un hermano a mí: mi hermano me dijo yo que nunca vi a Jesús llamando al altar a nadie. Padre Santo, ¿cómo le explico a este hombre? Tendría que leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis para hacerle entender. Pero mire, hermano, si a usted se le está predicando, usted dice: Padre, hoy tocaste el área que a mí. Sí, amén. Hermano, pase al altar. Usted viene, es el segundo nivel, sí, amén, de ministración. Usted está siendo ministrado. Pero hay un tercer nivel. Si el de la palabra no funcionó, si el del altar no funcionó, está la administración personal, que ahí ya puede involucrar consejería, ministración o liberación. Ya cuando usted viene: pastor, mire, yo tengo de estar luchando con esto un buen tiempo. Pastor, he estado viendo palabra, he pasado al altar y no he podido. Necesito su ayuda, pastor. Perfecto. Entonces ahí viene la ministración, que es cuando el pastor tiene que orar directamente por la persona y escudriñar, hermano. Entonces aquí ya se trata de profundizar. A ver, ¿y cómo, desde cuándo esto y por qué? Y empezamos a ver. Y a veces, hermano, siempre Dios da la guianza a través del Espíritu Santo y la revelación, como para poder escudriñar y empezar a ver ancestros. Miren, y sus papás, ¿cómo eran? Y sus abuelos, ahí está, ahí cayó. Y se rompe todo eso. Porque dice la Biblia que se visita hasta la tercera y cuarta generación, y eso no lo podemos quitar de la Biblia. Ahora, fíjense bien que tremendo. Dice la Biblia que David fue visitado por la iniquidad. Dice la Biblia cuando David comete el pecado de que tomó a Betsabé, y luego usted sabe que mandó a matar a Urías, ¿verdad?, al esposo de ella. Dice que el profeta Natán llegó y le dijo: te voy a contar algo, le dijo. Un hombre tenía un montón de corderitas y que no sé qué, pero un día lo visitó el caminante que venía de lejos
Y entonces dice que él mandó a traer otra corderita y no tomó una de él. Ese caminante que visitó a David, que el profeta le dice, se llama iniquidad, que visita generaciones. Por eso de repente un abuelo allá era alcohólico, el hijo no salió, pero por allá un nieto ya le anda rondando el alcoholismo y dice, ¿por qué? Es la iniquidad, el caminante que está visitando generaciones. Él no lo puede obligar. No lo puede obligar a hacerlo, pero lo va a tentar para tomar control. Entonces, necesitamos entender esto. Entonces, si usted sabe que hay concupiscencia en usted porque se ha sentido tentado en algo, entonces usted necesita ministrarse antes de caer en la tentación. Miren qué gran diferencia sería que nos ministráramos antes y no cuando ya caímos. Porque cuando ya caímos ya no solo es transgresión, sino que posiblemente estemos en pecado ya practicando no saber cuántas veces. Y ya cueste un poco más salir porque ya hay una atadura. Por ejemplo, hablemos de una de las áreas más difíciles, el área íntima. Qué difícil es romper esas ataduras, hermano. Porque esas ataduras, esas áreas dejan ligaduras en el alma. Dice la Biblia que Jonatán y David quedaron ligados. Esa fue una ligadura buena. Hicieron un pacto. Pero hay ligaduras malas que se dieron. Miren, se pueden haber dado por relaciones íntimas, ahí hay ligaduras. Promesas, hay ligaduras, que yo te prometo, que yo te quite, y que sin ti yo no voy a ser feliz, y son ligaduras que se generan. Dice la Biblia, te has atado con los dichos de tu boca. Esas son ligaduras que hay que romper. Que si yo no soy tuyo, no soy de nadie, que no sé qué, que yo nunca voy a ser feliz. Todas esas promesas son ligaduras. ¿Por qué cree que hay gente que le cuesta soltar, olvidar a una persona? Porque se ligó en una relación íntima. Dice la Biblia que hay una unión. Entonces, si se hubiese trabajado antes de llegar ahí, ¿cuánto nos hubiéramos evitado? Entonces, ya llegar ahí es un lío, pero se puede romper si la persona pone de su parte. ¿Cuál es entonces el remedio? El remedio para el pecado es única y exclusivamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En el tema que viene la próxima semana vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Yo quiero que usted anote, el tema tiene que ver con el verdadero arrepentimiento. La solución para el pecado es el sacrificio de Cristo. Como le decía al principio, ahora los pecados ya no son cubiertos, sino borrados, quitados por el Cordero perfecto. Ahora, el sacrificio de Cristo perdona el pecado, pero de nuestra parte debe existir algo que le quita los derechos, y es la confesión del pecado. Mientras callé, se entumecieron mis huesos. Oiga, cuando usted no confiesa, no se libera. Por eso fíjese que muchas veces, hermano, en las consejerías ministeriales, usted se da cuenta que el trabajo del ministro es oír, nada más oír. La persona llega, se siente y empieza que, mire, pastor, yo le quiero contar que empieza, saca, libera, suelta, llora, y esto y que lo otro. Se está ministrando, se está liberando, está confesando el pecado. Se le está quitando el derecho legal. Porque en la confesión hay liberación. El ministro muchas veces al final solo le dice, hermana, ya usted
se ministró, usted se liberó, voy a orar por usted, y ya solamente es una oración dándole gracias al Padre por esa liberación que ha ocurrido, porque la persona confesó. En otras ocasiones no, a uno el ministro le toca por cucharada sacarlo. Mire, pero usted en qué ha andado, hermano, pero usted qué puerta abrió, pues? Y mire, pero dígame la verdad, y esto y lo. ¿Por qué? Porque la gente no quiere soltar, y el que no suelta, el que no habla, el que no confiesa, sigue esclavo de la mentira. Es que mire, hermano, la mentira esclaviza y la verdad nos hace libres. Entonces dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza salvación. Entonces el arrepentimiento y la conversión es la única manera de borrar definitivamente de nosotros el pecado. Ahora yo quiero leerle rapidito un par de cosas más acerca de la iniquidad. Fíjense que curiosamente, hermano, hay dos palabras que se utilizan porque son las palabras originales de donde viene el término iniquidad. Dos palabras. Y mire qué tremendo, hermano, que las dos palabras son el nombre de industrias de belleza. Una es Ebel y la otra es Abón. Son las dos palabras que significan iniquidad. Increíble eso. Yo me he quedado helado, hermano, con eso. ¿Qué pacto va? Yo no sé, no lo puedo asegurar, perdónenme, no me vayan a malentender, no me vayan a después estar. Yo estoy diciendo que así es, ¿y qué puedo hacer yo? La palabra Abón, A, B pequeña, O, N, significa iniquidad. Y la palabra Ebel también. Entonces bien tremendo. La palabra Ebel viene del hebreo. Ebel significa injusticia, mal, hechos de violencia, maldad, perversidad. Mire qué tremendo. Entonces el propósito de esta iniquidad es entrar a la casa, al hogar, a la familia, a la genética del creyente. Mire que la Biblia dice en Ezequiel 28 habla de Luzbel y dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Otra traducción dice: hasta que la iniquidad se halló en ti. O sea que la iniquidad es más vieja que el diablo, pues. O sea, la iniquidad hizo caer a Luzbel, un ser perfecto, un ser de luz, un querubín protector. Imagínense que él era un querubín de las creaciones quizás más altas, protector, de doble unción. Imagínense. Y lo hizo caer la iniquidad. Ahora imagínense usted, hermano, lo que la iniquidad querrá hacer con nosotros. Por eso la solución es Cristo Jesús. Entonces, esta palabra iniquidad aparece 250 veces en la Biblia. Una de las actividades, oiga, una de las actividades o manifestaciones de esta potestad llamada Ebel o iniquidad es la vanagloria. Uno de los pecados a los que le debemos huir es a la vanagloria, al orgullo, la prepotencia, la altivez. Hermano, mire, una de las cosas que no tienen congruencia, como un hombre orgulloso, soberbio, prepotente, altivo, puede servirle a un Dios que dijo ser mansos y humildes como yo.
No tiene, ¿verdad que no tiene? No. Una de las cosas con las que luchamos como pueblo de Dios es con eso, la vanagloria. Amén. Creernos lo que no somos. Así es. Elevarnos más que a saber qué. Y hermano, el enemigo cuando mira a alguien que Dios usa, lo va a tratar de inflar, elevar. Por eso es que usted mira hoy en lo que conocemos como la farándula cristiana. Yo digo la farándula cristiana porque no difiere de nada con las cosas seculares. Usted mira ahora gente de Dios, entre comillas, hermano, con unas actitudes, Dios santo, que usted se va de espalda porque dice, ¿cómo puede ser esto? Se cree más que Jesús mismo. Es una iniquidad que nos va a hacer caer. Eso es lo más seguro. Por eso usted dijo, hermano, mire, aunque nos usaran, ponga los pies sobre la tierra. Amén. Y siempre déle la gloria al Señor. Usted diga gloria a Dios por eso. Por eso dice la Biblia, los que se jactan no estarán delante de tus ojos. Ahora, voy terminando con esto. Las personas que han sido tocadas por esa iniquidad, Ebel, generalmente son personas que se jactan, son orgullosos, son independientes. Por ejemplo, una de las razones por la que hay gente que no acepta cobertura, hay gente que hace lo que le da la gana, es porque creen que no necesitan a nadie. Fíjense que yo hablaba por ahí con alguien día de estos y me decía, yo voy aquí y allá y esto y que el otro, pero yo hasta ese momento estaba contento yo porque me estaba contando que iba a servirle a Dios, ¿va? Y entonces le digo, hermana, pero usted dónde se congrega, en tal parte, y su pastor sabe que anda por todos esos lados, y yo ¿por qué le tengo que decirle? Yo no, si yo aquí le sirvo a Dios, me dijo. Y yo me digo, si Dios me manda, yo voy. Y si el hombre me dice que no, me dijo, hay que ver a él cómo sale, pero a mí Dios me está mandando. Y le digo yo, hermana, ¿y no le parece esas palabritas que usted me está diciendo, no le parecen a usted un poquito arrogantes? Porque entonces, ¿para qué tiene pastor? Porque si la oveja no va a oír al pastor para decirle dónde va a ir a pastar, ¿para qué tiene pastor? Sí, amén. Si la oveja se levanta por la mañana y le dice, ya vengo, llévate todas estas a pastar vos, pero yo voy donde me da la gana, ¿para qué quiere pastor? Yo le dije, digo, ¿no será, hermana, que usted se le ha subido un poquito? Entonces, mi amor, pero esto es tremendo, porque así comienzan muchas cosas, haciéndonos creer, hermano, que no necesitamos a nadie. Por Dios, hermano, mire, yo me pongo a pensar a veces y digo, si el enemigo sabe cómo hacer caer y no él cayó. Tenemos que cuidar bien nuestra forma de vivir, no darle entrada a esa arrogancia, a esa vanagloria, esa jactancia, ese orgullo. No debe existir en nosotros. Entre más humilde usted sea y yo sea, menos oportunidades tendrá el diablo de revolcarnos. Miren, yo creo que la humildad tiene muchas manifestaciones. Una de ellas es la sumisión. El que es humilde no le cuesta someterse a nadie, ni al jefe, ni a las autoridades espirituales, ni tampoco seculares, porque él es humilde. ¿Qué problema tiene? El que es orgulloso no le quiere dar cuentas a nadie, pero el que es humilde dice, bueno, no hay problema con eso. Si a mí me dicen haga esto, yo lo hago. Si me dicen haga aquello, yo lo hago. Si yo sé que ahí le estoy cerrando una puerta al enemigo. Ahora, otra manifestación
manifestación de esa es la obstinación. Dice este versículo, Salmo 36:4, planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. Oiga, la iniquidad es obstinada. ¿Qué es la obstinación? Es cuando usted dice, yo hago esto porque va. Obstinado es alguien necio, es alguien que no cambia. Usted tiene que aprender la diferencia. No vaya a ser que a lo que usted le llame determinación o perseverancia sea obstinación. Tiene que saber la diferencia, porque alguien puede ser perseverante y eso está bien, pero también puede ser obstinado, y la obstinación es mala, porque la obstinación es: voy a hacer lo que yo pienso, a mí nadie me va a... es otro símbolo de que la iniquidad te está tocando. Vamos a ver otra cosa rápido. La otra palabra, abón, para no decir cabalito, porque si no me va a tocar decir abón, para decir abón. Fíjese que allá le dije yo que Ebel era, la palabra Ebel significa injusticia, mal, eso, perversidad, todo eso. Ahora, la palabra abón significa consecuencia, perversión, depravación, maldad, pero más que todo se refiere a la culpa o el castigo. O sea, Ebel es el acto y abón la consecuencia. Ebel es el acto de injusticia o de maldad, abón la consecuencia. La iniquidad o el castigo, la maldad, la culpa del pecado es una culpa grande. Entonces, esta potestad invita a que exista apariencia, a que las personas oculten su pecado y parezcan como que no han hecho nada. Por eso, miren, yo le voy a decir una cosa: usted tiene que cuidarse de las doctrinas que enfatizan lo externo para manifestar santidad. Porque generalmente donde hay una doctrina que enfatiza lo externo para manifestar santidad, en realidad están encubriendo pecado. Porque miren, hermano, yo le voy a decir una cosa: hay doctrinas que enfatizan y ponen el énfasis en que santidad es no pintarse, santidad es no ponerse arito, santidad es no usar pantalón, santidad es que el pelo no sé hasta dónde, santidad. Pero cuando usted viene a ver el corazón de esa gente, no pueden perdonar, tienen una lengua más larga que la falda que usan, tienen un montón de cosas, pero como su único énfasis es lo externo, hay una apariencia, y esa apariencia es pecado también. La iniquidad se encubre. Entonces, el único, ahí viene el punto, solamente los ministros pueden limpiar la iniquidad en el pueblo de Dios. Números 18:23 dice: solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión, y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, y entre los hijos de Israel no tendrán heredad, hablando de los levitas. Una de las formas de cómo salir de esa iniquidad o de la consecuencia de la culpa, de ya la manifestación de lo que se cometió, es
confesar la falta y luego que el ministro ore para romper la iniquidad o que se corte la iniquidad. ¿Se da cuenta por qué necesita la cobertura? Porque si no tengo cobertura, ¿quién va a orar por mí? Y si no tengo pastor, ¿quién me va a ministrar? Por eso, mi hermano, dicho sea de paso, qué tremendo es cuando uno se da cuenta de esto, ¿verdad? Uno se da cuenta que hay tanta gente, en todas partes del mundo sucede eso. Hay tanta gente, hermano, que no tiene pastor. Es decir, no se congregan, no están, sino que andan aquí, allá, en todas partes donde hay eventos, van buscando que alguien ore por ellos. Yo digo, me da sentimiento porque ellos piensan de que esa oración ya estuvo, ya lo sacó. Y no es así. No es así porque necesitan un seguimiento, una administración, necesitan una cobertura. Entonces, muchas veces uno a quién le va a ir a decir, con quién se va a sentar. En un evento no voy yo a hablar con la persona que está predicando, mire hermano, yo necesito contarle a usted que yo tengo este. Primero, no me va a escuchar, no tiene el tiempo para hacerlo. Segundo, yo, si voy a un evento y alguien me dice así, yo lo mando de su pastor. Sí, amén. Yo le digo, mire hermano, hermana, perdóneme, pero fíjense que yo no soy su pastor. Vaya, busque su. Es que no tengo, pues, busque donde congregarse. Pero yo no me voy a poner ahí a administrar y a dar consejería y dar. No, hermano, no se puede, no es así. Entonces, por eso la gente, hermano, el Señor Jesucristo lo dice un día, dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. O sea que hay ovejas que no tienen pastor. Son ovejas, pero no tienen pastor. ¿Por qué? Tal vez al otro se congregan, pero el problema es que no tienen pastor, tienen un predicador que les predica el fin de semana, pero no lo pastorean. Por ejemplo, yo he tenido casos de algunas personas que me han dicho, mire pastor, fíjese que yo antes me congregaba en tal parte y fíjese que pedí que oraran por mí y nunca oraron por mí. Una persona que tiene tiempo de estar acá con nosotros me comentaba que pasó una etapa difícil, con una situación familiar, emocional, mental, y pidió que el pastor le diera cita con el pastor. Me dice, me vine para acá, no sé, todavía yo me dice si saben que ya no llego o no en aquel tiempo. Otra pareja un día me dice, mire pastor, yo pasando grandes conflictos, me dice, mi matrimonio a punto de separarnos, y fuimos, me dice, y pedí consejo. El pastor me dijo, mira papito, me dice, sentate, oí palabras que ahí el Señor te va a hablar. Esa fue la respuesta. Entonces yo me preocupo porque digo, Señor, pero esos lugares rebalsan de gente. Pero la gente que está ahí es gente que no necesitan o no quieren pastores, solo quieren predicadores, porque no quieren ir a hacer esto. Mire pastor, dice que miren esta mancha, que a ver, quiero ver. No, papito, usted está lejos. Usted se va a sentar ahí mientras vamos a ver qué pasa. Por eso, hermano, miren, dicho sea de paso, ya es hora, ya hermano. Cuando usted por alguna razón lo sienta, no salga corriendo, no se vaya, no lo tome a mal. Al contrario, diga gracias, gracias Señor. Porque usted me puede decir, pero yo no había hecho nada. Mire, mijito, pero usted no sabe si ya le veía una manchita. Y gracias a Dios lo sentaron antes que se me hiciera lepra. Cuando usted le dice, no, mire hermano, sabe que usted va a estar sentado, la
famosa disciplina, que tanto la gente odia la disciplina. Yo no sé por qué, hermano, estamos tan mal diseñados, porque la gente interpreta la disciplina. ¿Sabe qué? Hay lugares donde mire, hermano, yo he tenido casos de gente que la he sentado aquí y se ha ido a servir a otro lado. En el ratito llegan y lo ponen a servir, y aquí estaban sentados, y tal vez se van donde un pastor conocido, y ese pastor sabe que esa persona viene de aquí, y en lugar de decir, mira pastor, y fulano de tal está bien donde voy, y mira, y hoy, y para decirle, mira, aquí estaba sentado, aquí estaba en disciplina. ¿Sabe qué me han dicho pastores a mí? No, pero yo necesito gente ahorita, yo así lo voy a poner. Y entonces digo yo, por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Mire, la disciplina es una bendición. Sí, amén. Dice la Biblia que en el momento a nadie le agrada, pero produce un efecto en nosotros. Mire, hermano, cuando a uno lo disciplinan, sí que le sale limpio a uno. Pone cara a uno de esta burbuja hecha de mal, y que ya no voy a venir aquí, que se han creído. Está bien, pero si usted logra superar eso, y allá en lo profundo de su corazón usted vuelve a la sensatez y dice, no, hombre, porque al final de cuentas, de todas maneras, Señor, ¿y qué voy a hacer? Eso va a producir en usted cambios, porque es la manera de evitar que todas estas cosas tomen el control de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo el ministro puede pedir? Miren, número 14, 19. Oiga la oración de un ministro: perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo. ¿Cómo lo dice ahí? Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Mire qué interesante tener pastor que ore por uno. Hermano, cuando muchas veces usted escuchaba que desde esta tarima oramos, Padre, por favor, perdona a tu pueblo, y no te olvides para siempre de tu heredad o él. ¿Qué van a decir los pueblos, Señor? Que lo sacaste del mundo para aquí. No, Señor. O sea, ¿cómo orar? Primera de Samuel 3:13 dice: porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él producía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y él no los reprendió. Oiga, cuando usted no reprende el pecado, usted no permite que la iniquidad se corte. Por eso, miren, padres de familia que estamos aquí, su trabajo es reprender a sus hijos. Sí, amén. Si ellos hacen o no hacen caso, que primero Dios lo haga, ¿no? Pero si no lo hicieran, usted salió, Sí, amén. cumplió, usted lo hizo. Por eso, hermano, mire, a mí, aunque me digan que a veces predico muy fuerte, que las cosas que digo, que, hermano, yo prefiero eso, porque así yo le estoy haciendo ver. Si yo no reprendo la iniquidad, si yo no reprendo el pecado, si yo no hablo las cosas como son, ¿quién se las va a decir a Sí, usted? amén. Entonces, mire qué tremendo. ¿Cuál fue la razón por la que entró la iniquidad a esta casa? Porque no fueron reprendidos. Preocúpese si yo lo veo a usted en algo malo y no lo reprendo. Usted diga a usted, entonces este es mi pastor, ¿no? Si no me importara. ¿Sabe qué me han dicho, por ejemplo, en Estados Unidos? Una vez me acuerdo que estaba predicando, o me invitaron a predicar a una iglesia preciosa, la iglesia, en cuanto a infraestructura, con todas las comodidades habidas y por haber, sillas, alfombras, hay unas cámaras, hermano, como $5,000 cada cámara, y habían como 4 en el lugar. Pero a la hora del culto, 15 personas.
Y le digo yo al pastor, y la gente. Ah, no, me dijo, aquí así es, me dijo. La gente, los trabajos, los afanes. Pero los diezmos los mandan. Pero los diezmos los mandan. O sea, lo importante eran los diezmos, no la gente. Miren qué interesante. O sea, esa es la misión que muchos tienen acerca del ministerio. Por eso no lo reprenden, no les dicen nada cuando los ven haciendo cosas incorrectas. Y la gente malinterpreta. Fíjense que el que es inmaduro malinterpreta y dice que es bien buena onda. No, espérenme. Si te ven, hermano, si tu papá te ve que vas a despeñadero y no te dice nada, no es buena onda, es irresponsable. ¿Verdad? Entonces, es otra forma de entender esto. Termino enseñándole esto. Éxodo 25 dice: no los adorarás ni les servirás, porque yo, el Señor tuyo, soy Dios celoso, oiga, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces eso significa que la iniquidad tiene una meta, y es meterse en las generaciones. No tiene por objetivo alcanzar a una sola persona, sino que es generacional. Entonces, mire, yo le voy a dar una clave, anote esto. Busque la limpieza suya para que nuestros hijos, nietos y bisnietos no tengan que heredar cosas negativas de parte de nosotros. Muchos cristianos, por apariencia, no se ministran porque les da pena confesar. Prefieren heredar a la siguiente generación la maldad y la iniquidad que andan llevando. Yo, hermano, les voy a ser bien sincero, prefiero pasar la vergüenza una vez que vivir en vergüenza toda mi vida. Alguien me dijo un día a mí, fíjense que a veces cuando hay ministración, en algunos momentos, cuando Dios así lo quiere, hay liberaciones. Entonces una persona me dijo a mí, mire pastor, me dijo, yo le quiero pedir si pudiera orar por mí, pero no así, me dijo, ahí, porque a mí me da pena que me vayan a ver ahí, me dijo. Entonces yo, así como bien, ya, antes le dije, hermana, prefiera la pena esa que la pena de vivir como viven. Porque yo le dije, solo porque a usted le da pena, no me voy a gastar por gusto. No, permítame. No, ¿y por qué? Y qué bonito va a estar. Está el Señor liberando y ella sabe que tiene que pasar y no pasa por pena. Y después me dice a mí que en privado, en VIP, solo faltaba que me dijera que le voy a dar una buena ofrenda. Que tampoco lo hubiera hecho, porque no se trata de eso. No nos movemos por eso, sino porque, hermano, en ese momento estaba ministrando el Señor, pero yo no sé si ya después allá en lo privado va a pasar lo mismo. Ahí estaba su oportunidad, pero la pena a veces no nos deja, hermano, que no nos dé vergüenza. Es necesario que examinemos nuestra vida y que veamos si no hay nada negativo. Revisémonos si no hay maldad o iniquidad en nuestro corazón, para que seamos limpios. Amén. Entonces vamos a hablar del Señor. Padre Santo, te damos gracias esta noche por tu palabra, por la enseñanza, Señor. Gracias, mi Dios, por permitirnos, Dios mío, recibir de ti. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, hemos aprendido, Padre, lo dañino, lo peligroso, lo destructivo que es la transgresión, el pecado y la iniquidad. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, el cual nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte, Señor. Nosotros esta noche, Padre, delante de ti, Señor,
confesamos, renunciamos, Señor, y damos la espalda a todo tipo de maldad, de iniquidad, de pecado y de transgresión, Señor. Así como también renunciamos a toda herencia ancestral de maldad, Padre amado, y te pedimos ser limpios por completo, Señor, de manera que lo que heredemos a la siguiente generación sea solo aquello que tú nos has dado, papito lindo. Te pido por este pueblo y por los que van a oír la enseñanza a través de las redes sociales, Señor, mi Dios eterno, para que ellos también puedan examinar su vida, Padre, y ministrarse si así lo necesitan, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Dios eterno. Amén y amén.